mujeres y hombres de esta tierra. Un otro mundo es posible, otro mundo diferente, justo sí, y sin miedo de su gente. La utopía es la verdad de mañana. Las utopías no son más que verdades prematuras, y la verdad prematura es que el mundo lo vamos a cambiar. Bocas fuertes y reverentes, cambia el mundo incompetente. Dicen que lo fundamental es la gente, no el capital. Bocas fuertes universales, dicen un no bien radical al terror de las capillas que masacran el plural. Sin corbatas, barbas tiranas, sin prepotencia blanca y texana, sin libros sacros ni armas por trás, queremos el mundo con panes, rosas y paz. Creo que estamos iniciando el siglo de la gente. El siglo XXI puede ser finalmente el del clamor popular, el de la palabra de vida. Puede ser el siglo de la gente. Seattle, Washington, Praga, Melbourne, Niza, Génova, Barcelona, Hong Kong. Cada día son más las ciudades del mundo escenario de las protestas contra la mal llamada globalización. Cientos de miles de personas, unas de forma pacífica y otras destruyendo los símbolos de las grandes empresas multinacionales, se oponen a los amos del mundo y a las organizaciones internacionales que extienden las recetas económicas del neoliberalismo por todo el planeta, imponiendo sus reglas. Ce qui s'est passé au mois de novembre 1999 à Seattle a été quelque chose de nouveau dans l'histoire des peuples. Pour la première fois, on assistait à une manifestation mondiale qui a réuni des acteurs sociaux de différents secteurs économiques, des écologistes, des consommateurs, des syndicats. Pour la première fois, une prise de conscience qu'on faisait partie tous de la même terre et qu'on avait des intérêts communs et que ces intérêts, on devait les mettre ensemble face aux entreprises transnationales et face aux États qui voulaient nous imposer. Give me my constitutional rights and you have them too. We don't, nobody does. Go home, go home, go home today. Han descubierto que tienen todos el mismo enemigo a pesar de ser diferentes, obreros, mujeres, pueblos indígenas, etc. Pero finalmente el mismo adversario es precisamente el neoliberalismo, que no es nada más que la fase actual del capitalismo. I do think that something new is happening, that what we call in French the rapport de force, the balance of forces or of power, is beginning to change. Creo que hay como un despertar de los pueblos. Toda sociedad no es estática, incluso a nivel mundial hay cambios. ¿Hasta cuándo va a poder resistir la hegemonía norteamericana como centro, como polo del mundo? Creo que a nivel mundial hay una resistencia cada día más fuerte de los pueblos. Hasta ahora la política se ha impuesto a los ciudadanos. A partir de ahora esto se ha terminado. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de su inmenso poder. La primera persona que me explicó a mí lo que es toda esa globalización de la economía fue un gamín de la calle de Bogotá y que me explicó la
lo que está pasando ahora. Y el gamín tenía 8 años y me explicó el mundo de hoy, a su manera. Pero estaba con una lata de Coca-Cola y no sé cómo se llama eso, las barritas esas negras ahí, los códigos esos que hay. Y me explicaba su teoría de los códigos. Y me decía, mira, ¿ves estos códigos ahí? Pues ahora hay como 10 números aquí, pero va a haber más y más y más y más números. Pero a un momento, me decía el chavalín, eso se va a empezar a hacer al revés. Y habrá cada vez menos y menos y menos y menos números. Y al final solo habrá un código con el número 1. Y ese código será... Y busca un ejemplo y me dice, pues será el presidente de Estados Unidos. Y ese chaval pues me explicó lo que está pasando ahora, ¿no? Los países del tercer mundo ven peligrar la competitividad de sus precios, en la que han basado su desarrollo de los últimos años gracias a una mano de obra barata, sin derechos sindicales, protección del trabajo infantil o respeto al medio ambiente. La calle nos está diciendo que hemos silenciado estos problemas, pero sus voces empiezan a contar en este debate. Se comprometió Bill Clinton en un hotel de Seattle, mientras en el exterior la policía frenaba con la mayor contundencia cualquier brote de manifestación y detenía a otras 400 personas. Hemos aprendido que una civilización que pretende dominar las demás, etc., nunca pueden salvar el género humano. Hemos aprendido una cosa muy sencilla, es que para salvarnos, para crear este otro mundo, tenemos que movilizarnos aquí y ahora con los medios de aquí y de ahora. Y sin plan futuro. El plan se encuentra trabajando, militando, cuestionando, pensando. Lo que es importante en esta palabra otro mundo es posible, no es el futuro, es el movimiento. Si tomas el mundo como es, ves que hay, de hecho, 2 hiperpotencias. Una hiperpotencia político-militar económica, si quieres, que es la hiperpotencia que constituye Estados Unidos, y la única hiperpotencia que se le puede oponer a esta es la hiperpotencia de lo que yo llamo el enjambre mundial. No la multitud, pero el enjambre. Porque un enjambre es una multitud que se mueve con coherencia, con objetivos, además. Entonces, esta opinión pública, lo que se llama la sociedad civil, el movimiento social mundial, en fin, se puede llamar de muchas maneras, pero esto es lo único que se puede oponer y no es de misma naturaleza, no es militar, no es económico, no es político, pero a la vez es un poco todo esto. No se vinculan con el discurso de la socialdemocracia anquilosada y tampoco se vinculan con la lógica dirigista, jerarquizante, de aparente disposición de una ciencia social del leninismo tal y como se aplicó en los sistemas de tipo soviético. El segundo dato llamativo es que todas estas redes empiezan a pujar por una relación entre sí, por una conciencia de comunidad entre lo que se hace en espacios geográficos extremadamente diferentes, y por una franca apuesta in provecho della democrazia di base. La costruzione di una resistenza non è semplicemente un atto morale, un atto etico, dovuto naturalmente, sempre per le persone libere, ma è anche una necessità che nasce dal fatto che se si vuole lavorare bisogna essere insieme, se vogliamo produrre bisogna essere insieme. It's possible to imagine a more just, fairer globalization, but that is going to mean an enormous amount of pressure coming both from governments and from citizens
I don't think governments will change without pressure from citizens. La economía es inteligente, ha dejado esos fusibles que son los políticos, que no sirven para nada, pero en caso de crisis son los que saltan. Los políticos son los fusibles de la industria, ¿no? Y de la economía. Salen millones a la calle, ¿quién salta? El político. ¿Y qué cambia? Nada. Ese es el gran problema. Un sommet de l'OMC au Qatar. E noi lo stiamo costruendo con le nostre proposte. Noi dobbiamo dire che siccome noi vogliamo lottare... Penso che fino ad ora noi abbiamo raggiunto gran parte dell'opinione pubblica mondiale. L'obiettivo prioritario che ci eravamo posti era di costruire sensibilizzazione, di far conoscere, di aiutare le persone ad utilizzare anche queste parole, questo linguaggio della globalizzazione, familiarizzare con questi meccanismi. Si queremos crear una opinión pública mundial, hemos de suscitar una serie de, yo no sé si hemos de llamarlo manifestaciones, pero de presencias públicas simultáneas en todas las grandes áreas mundiales. Y que eso es lo que hace que ustedes, los medios de comunicación, tomen en serio el proceso. The 15th of February was an extraordinarily important moment, even if it didn't stop the war, because people all over the world, on all continents, including the Muslim world, were involved in demonstrations. So it's a tool, it's a wonderful tool. By itself, it can't change the world. La única manifestación realmente que puede servir de algo es no comprar. Salir millones a la calle. Hemos salido millones en contra de la guerra en Irak. Está la guerra ahí. Si paramos todos de comprar gasolina, pues a lo mejor ya se lo hubieran pensado un poquito más, yo qué sé. Ahora tenemos que decir, tenemos poder. Ciudadanos piensen que unidos podemos tener un gran poder. No quisiera yo decir, hacer en estos momentos el mismo llamamiento que, como usted sabe, hizo hace muchos años un personaje y lo hacía con otras motivaciones. Pero ciudadanos del mundo unidos, sí que ahora es el momento de hacerlo. Y es decirlo, sin la violencia, sin la menor manifestación de fuerza de ninguna naturaleza, pero sí diciendo, ha terminado la resignación, ha terminado de decir es que no tenemos nada que hacer. Claro que tenemos que hacer. Yo creo que cada vez hay más gente que se pregunta, ¿puedo hacer algo para cambiar este mundo? Algunos dicen, no puedo hacer nada. El mundo tiene unas dificultades tan inmensas que no puedo hacer nada. Hay otros que piensan, puedo hacer, pero ¿de qué servirá? Pero hay mucha gente que ha encontrado canales de colaboración y de participación, principalmente a través de las ONGs, a partir de campañas concretas o a partir de proyectos concretos que permiten transformar diferentes piezas de un puzzle. Si este puzzle lo transformamos, el mundo será distinto. A veces nos olvidamos de lo que es el Foro Social Mundial. ¿Qué es el Foro Social Mundial? Es la asamblea de la humanidad, no la asamblea de los gobiernos o de los estados, eso es la ONU. Aquí es la asamblea de las gentes del planeta, con toda su diversidad, con toda su variedad. Esto es Babel reconstruida, pero una Babel armoniosa, fraterna, con un objetivo loco: cambiar el mundo, transformar el mundo. En el último foro de Porto Alegre al que fui, me encantó ver una cantidad enorme de muchachos que tenían camisetas que decían, yo fui abrazado por el mundo. Y esa era la sensación que uno tenía viéndolos, ¿no? Viendo todo lo que ocurría, la sensación de que
de que estábamos siendo abrazados por el mundo, de que el mundo se abrazaba a sí mismo y decía, yo quiero salvarme, no quiero aceptar la indignidad como destino. Estuvimos con 155.000 personas, no por un match de fútbol, sino para 5 días de encuentro con tantas personas, con más de 6.000 diferentes movimientos, organizaciones, más de 2.000 grupos de trabajo. Bueno, eso ya es un cambio, diciendo todos otro mundo es posible, buscando qué posibilidad de nuevo mundo. Y también haciendo un trabajo en los últimos 5 años de realmente de deslegitimación del sistema. La Universidad de Porto Alegre fue el lugar elegido por la Asamblea Mundial de Movimientos Sociales para ratificar su declaración de principios en la clausura del segundo foro social que se celebró en la ciudad en el pasado mes de febrero. En esta declaración se decía: somos un movimiento de solidaridad global unido a nuestra determinación para luchar contra la concentración de la riqueza, la proliferación de la pobreza y la destrucción de nuestro planeta. Estamos construyendo un sistema alternativo y usamos caminos creativos para promoverlo. Il n'y a eu aucun communiqué à la fin, aucun programme commun, aucun secrétariat central, rien. C'est une fraternité de la nuit, c'est une société spontanée qui reste en rapport, les mouvements, pendant l'année grâce à Internet, qui a une possibilité, une capacité de mobilisation telle que les dirigeants du G8, par exemple, les chefs d'État des États industriels les plus puissants, peuvent plus se réunir dans une ville. Afortunadamente, a través de Internet se han abierto otros caminos y ahora ya no resuenan en campana de palo algunas voces que antes estaban condenadas a la soledad. Pero hecha esta salvedad, te digo, en el mundo de hoy el monopolio de los medios es un escándalo. Y el modo como se manipula la opinión pública mundial, por lo que se dice y por lo que se omite. En France, par exemple, il est très choquant de voir que c'est un des plus grands marchands d'armes qui est responsable de la majorité des journaux. C'est quelque chose de tout à fait scandaleux. The media breaks down walls, but the corporate media builds them. It builds them to protect the people on the inside and to marginalize the people on the outside. Media that comes out of grassroots movements breaks down the walls. We have to break the sound barrier. It's our role as journalists to go to where the silence is and say something. Subterráneamente está empezando a emerger algo nuevo que, por ejemplo, afecta a las generaciones más jóvenes. Qué llamativo es que uno de los estudios realizados recientemente sobre las manifestaciones de Génova en Italia en el mes de julio del año 2001 concluyese que nada menos que un 60% de los participantes tenían menos de 25 años de edad. Eso hubiera sido literalmente inimaginable un decenio atrás e implica que algo subterráneamente está empezando a modificarse en nuestras sociedades. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. Hay miles de gente aquí diferente que tienen ideas de futuro diferentes. Y yo quiero respetar a todas. Creo que lo importante ahora de Génova es por lo menos decir no al futuro che nos proponen. Non tutti i giorni sono uguali, ci sono delle giornate che valgono anni, non solo nella vita delle persone ma nella vita delle organizzazioni sociali. E Genova credo che abbia rappresentato alcune di queste giornate. Non perché è nato improvviso come un fungo. No, dietro Genova c'era un lavoro di anni, di centinaia di migliaia di associazioni in tutta Europa.
Génova ha visto seguramente el último G8 blindado. El primer ministro Silvio Berlusconi advirtió del riesgo de ser vistos como 8 hombres en una torre de marfil. Por la noche duermen en esta lujosa nave. Durante el día, en el Palacio Ducal, los 8 grandes se refugian tras una gran muralla. Es increíble que para encontrarse las 8 personas, presumiblemente las más potentes del mundo, tengan que encerrarse así en un castelo. Eso es una señal de debilidad, no es una señal de fuerza. Eso es una, el muro, carabinieri, ta. El segundo, el sistema me parece muy fuerte, pero también es muy frágil, porque reposa sobre algo que no existe, es dinero. El dinero actualmente por ordenador, el dinero virtual, no existe. Todo el sistema reposa sobre algo que no existe. Entonces, un golpe en bolsa más en Singapur, en Wall Street, y todo el sistema va a hacer... Genova è stato il punto di convergenza. Genova ha reso visibile al sistema politico e al sistema mediatico quello che si era costruito negli altri anni, cioè una sensibilità comune e una consapevolezza che in discussione c'era il destino dell'umanità. Por donde viaje, cualquiera persona que sea, la gente que está aquí es evidente, gente del campo, gente pescadores, gente universitario, gente de las ciudades, gente del campo. Miras la televisión y ven un político y dice, es un payaso. Eso ya es algo importante. Nadie creía en los políticos, porque los políticos ya no dicen nada. Politicians listen when enough people are making enough noise. They will listen when their citizens make them listen. $18.000 policías controlan calles y plazas de Génova. Se han desplegado también otros 2.700 militares, especialistas en guerra nuclear, química, bacteriológica y en desactivación de explosivos. Se ha instalado incluso una batería de misiles tierra-aire en el aeropuerto de Génova. El acceso a la ciudad será prácticamente imposible. Muchos genoveses, que no quieren verse en una jaula, cierran sus comercios y casas y abandonan la ciudad. Genova ha rappresentato il tentativo da parte del potere di schiacciare, di distruggere una volta per tutte questo movimento per evitare che questo movimento dilagasse e costruisse senso comune e intaccasse in profondità l'opinione pubblica. Génova se convirtió durante la cumbre de los 8 grandes en un campo de batalla. Las llamas, los cócteles Molotov, la destrucción, el humo negro de los incendios y el blanco de los gases lacrimógenos cubrieron calles y plazas de Genova. Poi ci sono stati gli incidenti con le provocazioni, con le infiltrazioni dei black bloc, credo che anche su questo bisogna essere chiari. Molti di quelli che vengono definiti black bloc erano infiltrati dai servizi segreti. Davanti a tutti compare un gruppo di giovani vestiti di nero, accompagnati da bandiere nere, da una piccola banda di tamburi. Che erano venuti qui per manifestare pacificamente il loro dissenso, non abbiano potuto farlo pacificamente perché elementi dediti quasi professionalmente con la vocazione alla violenza. Non è stata una scelta solo italiana, di questo ne sono assolutamente sicuro, quella di
agire fortemente sulla repressione di piazza. Lo schema era chiaro: repressione di piazza e gestione mediatica totalmente controllata, per costruire una verità che doveva sancire la distruzione del movimento. Non ci sono riusciti. En el telediario de la RAI se emiten estas duras imágenes de la violencia policial en Génova y de inmediato crean polémica. Corresponden al sábado pasado, durante la marcha pacífica de casi 200.000 manifestantes antiglobalización, en la que se infiltraron también extremistas violentos. Las imágenes hablan por sí solas. Los manifestantes alzan los brazos con el temor de ser golpeados. Un padre lleva a su hijo en brazos y le hace respirar con un paño mojado. Otro grita que tiene 4 hijos. Una marcha festiva, lúdica, terminó en tragedia. Los testimonios de los detenidos no pueden ser más dramáticos. Hablan de injustificada violencia, de torturas físicas y psicológicas. La izquierda, por boca de su exponente más significativo, el ex primer ministro Máximo D'Alema, acusa al gobierno. Habla de represión policial de tipo chileno y fascista, con una cobertura política. El jefe del gobierno, Berlusconi, responde en el Senado que no habrá cobertura para quien haya violado la ley. Copertura per chi ha violato la legge. Casi 20.000 miembros de las fuerzas de seguridad controlaban el orden público, pero muchos de ellos eran jóvenes carabineros inexpertos, recién llegados al arma. Es el caso del que disparó desde un jeep contra el manifestante Carlo Giuliani. Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Merda! Las fotos de lo sucedido en la tarde de ayer dan la vuelta al mundo a través de Internet. El joven genovés que participa con otros en el ataque a un vehículo de seguridad lanza un extintor contra el coche de la policía. Segundos después, un agente dispara desde dentro. Esa muerte, la primera de un joven en una manifestación contra el G8, marcará para siempre este tipo de reuniones. Nadie duda de que debe hablarse de un antes y un después de Genova. Quell'immagine di violenza è stata costruita attorno al movimento e ci abbiamo messo più di un anno per riuscire a scardinarla. Ed ecco allora che Firenze è stato un grande risultato, con la manifestazione di 1 milione di persone con le mani alzate in senso di dimostrare che noi siamo pacifici. A Genova nasce in Europa, più che nasce, si materializza in modo pubblico l'idea che il destino dell'umanità è uno solo. Per quello la reazione è stata forte, perché non si può cancellare Genova, non si può far finta che non ci sia stato. Ahora en el mundo hay un movimiento muy amplio, ¿no? De gente muy diversa que quieren sinceramente cambiar el mundo y que están buscando las soluciones y que de cierto modo ponen la carne en el asador. Y es lo que es súper interesante. Tiene 1000 nombres diferentes y a mí no me gustan las etiquetas y no le doy nombre, porque las etiquetas es otro peligro. Pero ese movimiento existe. Súper desvirtuado por los medios de comunicación. Siempre pasamos por una pandilla de iluminados en cualquier noticiero y siempre... Pero ese movimiento existe y está creciendo cada día y creo que algo de miedo al sistema ese movimiento ya está haciendo, porque si no, no hubiera tanta denigración por la televisión. Je pense que là, il faut être très honnête.
La majorité des grandes télévisions du monde, les grandes télévisions internationales, sont toutes aux mains d'entreprises transnationales qui essayent de contrôler l'information et la circulation de l'information. Donc il est évident que quand on voit les grandes chaînes internationales, leur volonté, c'est de faire appliquer le modèle et de conforter le modèle et de discréditer de manière évidente toute contestation de ce modèle dominant qu'est la globalisation. Fecha a palavra. Foro Social de las Amériques. Tout à fait extraordinaire qui se passe dans le monde, en Espagne comme en Australie, comme en Inde, comme en Amérique latine surtout, aussi en Afrique, moins dans le monde arabe, la naissance d'une société civile planétaire qui est faite d'une multitude de myriades de fronts de résistance, de mouvements sociaux tout à fait nouveaux, qui ne sont pas des partis, qui ne sont pas des armées de libération, qui ne sont pas des syndicats. El camino se hace al andar, c'est-à-dire le processus révolutionnaire a lieu maintenant. L'herbe pousse, la fraternité de la nuit se cherche, s'organise, etc., etc., et des milliers de fronts de résistance, tout à fait inattendus, s'ouvrent dans des dizaines et des dizaines de pays contre la tyrannie du capital financier mondialisé. I think we've now got to become much more like laser beams and concentrate our energies. Up to now we have been very much dispersed, and that's not a bad thing because it means that people are creative and they're working on many different things. But I think we have to increase the force of our laser beam so that it shines much more brightly on power. Marx a dit le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe, escuchar la hierba crecer. Et alors, ça se passe aujourd'hui. I have seen changes in the past 10 years which I did not expect to see in my lifetime. And this is the rise of what some people call the anti-globalization movement, but we prefer to call the alter globalization movement or the movement for global justice. Este otro mundo posible, el que quiere ser, se manifiesta de mil maneras. Todavía, en fin, da dos pasos, se cae y se vuelve a levantar. Le cuesta mucho. Yo me acuerdo haber visto hace unos 5 o 6 años en un muro de Quito, la capital de Ecuador, un graffiti, alguna mano anónima había garrapateado ahí. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas.